Joe Biden vuela de vuelta a Estados Unidos tras su gira por Oriente Medio. En Arabia Saudita aseguró que su país continuará trabajando en labores de contraterrorismo en la región, así como por la defensa de los derechos humanos y por contrarrestar la influencia de Rusia, China e Irán. Las fuerzas rusas continúan bombardeando la región ucraniana de Donetsk. Los ataques dejaron al menos 7 muertos y en las últimas horas la ciudad de Dnipro fue impactada por más de 50 cohetes, según el gobernador regional. Ampliamos desde Ucrania. Naciones Unidas pidió detener el suministro de armas a Haití. El organismo informó que al menos 234 personas murieron o resultaron heridas en medio de disturbios entre el 8 y el 12 de julio pasados. Los 15 países del Consejo de Seguridad aprobaron mantener el mandato de su oficina en el país. Analizamos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos con el presidente Joe Biden, que se despidió de Medio Oriente después de la que ha sido su primera visita a la región como mandatario. Un polémico encuentro con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y la falta de consenso para aumentar la producción de petróleo marcaron esta visita. El mandatario se despidió reafirmando su compromiso con la región en un intento por frenar la influencia de Rusia y China en la zona, también con el respeto a los derechos humanos. Arabia Saudita advirtió que habrá consecuencias negativas si Washington intenta imponer sus valores. Natalia Plazas nos cuenta los detalles. Joe Biden deja Medio Oriente con las manos vacías, pero con palabras de compromiso en la región, en la que pretende mantener su influencia y alejar las de Rusia y China. Me está quedando claro cuán estrechamente unidos están los intereses estadounidenses con el éxito en Medio Oriente. No nos vamos a ningún lado y no dejaremos un vacío que puedan llenar China, Rusia o Irán. Vamos a construir sobre este momento un activo liderazgo estadounidense. En su último día de gira, Biden se reunió con los líderes de Irak, Egipto y Emiratos Árabes Unidos y participó en una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo. Entre los principales temas estuvieron la influencia de Irán en la región y las intenciones de Washington de integrar a Israel como parte de un nuevo eje para contrarrestar la influencia de Teherán. Una propuesta que no gustó a Riad. Estados Unidos apoyará y fortalecerá las alianzas con países que suscriben el orden internacional y nos aseguraremos de que estos países puedan defenderse de ataques internacionales. Durante la gira, el tema que copó los titulares fue su saludo con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a quien la diplomacia estadounidense culpa del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El encuentro generó críticas, pues contradecía las promesas de Biden en su campaña electoral, cuando aseguró que convertiría a Riad en un paria internacional. Biden llegó a Arabia Saudita con la esperanza de alcanzar un acuerdo sobre la producción de petróleo para ayudar a reducir los precios de la gasolina que han llevado la inflación en Estados Unidos a máximos de 40 años. Por el momento no se consiguió un acuerdo, pero Washington espera encontrar apoyo de Riad y otros gobiernos del Golfo en esta materia. Entre tanto, Israel atacó instalaciones militares en Gaza luego de que 4 cohetes fueran disparados desde la franja a territorio israelí. El ejército de Israel informó que se desplegaron aviones de combate contra la instalación perteneciente a la organización islamista Hamás, que gobierna Gaza desde hace 15 años. Previamente, los militares israelíes denunciaron que 2 cohetes fueron lanzados desde la franja contra el pueblo de Askelón y otros 2 contra Ahuzam. El intercambio de fuego se produjo horas después de que el presidente Joe Biden abandonara Israel tras 3 días de visita oficial. Las fuerzas rusas continúan bombardeando la región ucraniana de Donetsk. Los ataques, que dejaron al menos 7 muertos y una veintena de heridos, se produjeron en las localidades de Bakhmut, Berestove y New York. Así, a su vez, 2 personas murieron cerca de Dnipro, ciudad que fue impactada por más de 50 cohetes, según el gobernador regional. En el lugar se encuentra Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, que previamente nos daba más detalles.
Esta es la escena que se puede ver esta mañana en la ciudad de Dnipro, donde anoche se dio ese gran ataque en la parte residencial de la ciudad. Las autoridades hablan de 6 misiles, 4 de ellos interceptados, cuyos restos habrían caído en las diferentes partes de esta ciudad, la cuarta más grande de Ucrania, la ciudad industrial y bastante extensa, que se ha convertido en el pulmón para dar todo ese apoyo logístico a la región del Donbass, cerca de aquí. 2 de esos otros misiles habrían caído en esta parte que está a mis espaldas. No tenemos autorización de firmarlo esta mañana, pero lo que sí se sabe es que uno de esos misiles cayó en el centro de la calle, dejando un gran cráter allí, impactó en un automóvil que pasaba, que quedó totalmente calcinado. Otros automóviles en la vida también quedaron quemados y se habla de 3 personas fallecidas, uno de ellos un conductor de autobuses públicos que en ese momento había terminado su trabajo, y otra edificación sumada a las residencias que hay aquí sería una fábrica, de las cuales hay varias versiones. Nosotros cuando salíamos ayer del lugar oímos diferentes explosiones, como si estuviera explotando pólvora como consecuencia del calor. La gente corrió, volvió a buscar refugio en sus casas o en el metro, pero hoy amanece todo más tranquilo. Se está a la espera de que lleguen equipos de investigación para saber realmente qué fue lo que pasó en este lugar. Estos últimos ataques se reportan después del bombardeo contra la ciudad de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, en donde murieron unas 23 personas, entre ellas 4 menores. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que se reconozca a Rusia como Estado terrorista. Marina Sardiña tiene los detalles. Otro hospital ucraniano reducido a escombros por los misiles rusos, lo que constituye un crimen de guerra. Los habitantes de Vinnytsia siguen conmocionados tras los múltiples bombardeos de las fuerzas del Kremlin sobre las posiciones civiles. No puedo creer que haya sobrevivido. El tranvía me salvó. Cuando hubo una explosión yo estaba en esa plaza. Oí un ruido y vi un punto. Lo único que pude hacer fue cruzar la calle. Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes. Decenas de personas resultaron heridas y al menos 23 han muerto, incluyendo 4 menores. Entre los fallecidos, Lisa, una niña de tan solo 4 años con síndrome de Down. La tía de la menor habló de su dolor. No entiendo por qué hay tanto odio hacia nosotros. No hemos hecho nada a nadie, nunca atacamos. Vivimos pacíficamente y trabajamos. Los ucranianos somos gente muy trabajadora. Nos gusta trabajar, nunca amenazamos a nadie. Entonces, ¿por qué Rusia nos ha hecho esto? Simplemente no puedo explicarlo. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky pidió reconocer a Rusia como un Estado terrorista y reiteró su promesa de llevar ante la justicia a todos los responsables del mortífero ataque. Tras el atentado en Vinnytsia y otros ataques terroristas del ejército ruso, los ocupantes deben sentir lo que significa una respuesta justa al terror. En particular, se sentirá gracias a las sanciones. Algunos vecinos realizaron el viernes un altar improvisado a las víctimas, mientras que Rusia asegura que el ataque iba dirigido a un edificio donde las Fuerzas Armadas ucranianas se reunían con proveedores de armas extranjeros. Kiev niega por su parte esta versión. Volvemos la mirada a Haití, porque Naciones Unidas pidió detener el suministro de armas al país en medio del aumento de la violencia entre pandillas. El organismo informó que al menos 234 personas murieron o resultaron heridas en medio de disturbios entre el 8 y el 12 de julio pasados. Los 15 países del Consejo de Seguridad también aprobaron por unanimidad una resolución para mantener el mandato de su oficina en el país como órgano para apoyar a las instituciones haitianas. Para analizar la situación en Haití hablamos con Milo Milford, analista y periodista haitiano. Milo, bienvenido a France 24. Las cifras que ha dado a conocer la ONU suponen un aumento respecto a periodos anteriores o son parte de un problema continuado. Buenas tardes a todo el mundo. Las cifras de ONU están en el reflejo de una realidad que existe desde más de 20 años. La diferencia que hay entre por ejemplo, el año 2000 y ahora mismo es que en los años 2000 había muy pocos grupos armados en el país y se tratan de grupos armados que defendían al Partido Lavaras, por ejemplo. Ahora es que se trata de
un proceso de gangsterrización del país. Ahora existe más de 200 grupos armados en el país y estos grupos armados se encuentran en todo el parte del país, en todo el país. Por eso que vemos cada día más hay varias guerras de bandas en todo el territorio. Y también hay que hablar de la inexistencia de las autoridades que hacen que estas bandas armadas tienen mucho más poder para hacer lo que quieren. Sí, precisamente de esto último le quería hablar, porque dada la crisis económica, política y social del país, ¿es posible una solución a corto o medio plazo al problema de la violencia y de estas bandas armadas? Una solución a esta crisis no es fácil. Yo pienso que para encontrar una solución muy práctica debemos pasar por una revolución. Solamente una revolución puede hacernos encontrar solución muy efectiva, muy positiva en este país, porque yo digo eso, es que siempre hay elecciones en el país. Hasta ahora las elecciones no dan resultado. Eso quiere decir una solución pasa por el pueblo, pasa por la calle, pasa por una revolución total para cambiar todo la estructura económica, política y social del país. Sí, señor Milford, muchas gracias por atendernos en France 24 y estaremos muy atentos a lo que siga pasando en Haití. Cambiamos de tema, porque en Sri Lanka se leyó en la sesión de hoy del Parlamento la carta de renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa, quien ha prometido no desvincularse de la política de su país. Uno de sus principales aliados, Ranil Wickremesinghe, es el principal favorito para sucederle una vez que se realice la próxima semana la elección en el Parlamento. Esa perspectiva alienta, sin embargo, el disgusto de los que se han manifestado en Sri Lanka. Más en el siguiente informe. Defendiendo su gestión ante el Parlamento, en una carta enviada desde su exilio en Singapur, el depuesto presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dijo que había hecho todo lo posible por su país. Culpó a los confinamientos por el COVID-19 del empeoramiento de la crisis económica y se declaró orgulloso de haber protegido a su país de lo peor de la pandemia. Es motivo de satisfacción personal para mí haber sido capaz de proteger a nuestro pueblo de la pandemia a pesar de la crisis económica que ya estábamos enfrentando. Quiero enfatizar que siempre he dado lo mejor por mi madre y patria, he contribuido al máximo con el país y continuaré haciéndolo en el futuro. Su nota no detalla cómo se vinculará con la política en el futuro desde el exilio. Después de la renuncia oficial de Rajapaksa el jueves, el Parlamento de Sri Lanka debe comenzar ahora el proceso de elegir un nuevo presidente, en una sesión prevista para el 20 de julio. El viernes, su primer ministro Ranil Wickremesinghe tomó juramento como presidente interino. Tiene el respaldo del partido de gobierno y es considerado favorito para prevalecer en una elección la próxima semana. Si lo hace, los largos meses de protesta en Sri Lanka parecen lejos de terminar. Ganamos la batalla de mandar a casa a Gotabaya Rajapaksa, ganaremos la batalla final de hacer lo mismo con Ranil Wickremesinghe y también ganaremos la guerra en su totalidad. Necesito un nuevo presidente, un tipo con un buen conocimiento económico, eso es lo que necesitamos. Los manifestantes culpan a Rajapaksa y su poderosa familia junto a sus aliados, incluyendo a Wickremesinghe, de la grave escasez de comida y combustible y de una inflación sin precedentes que el mes pasado alcanzó un récord de 54,6%. Vamos a finalizar ahora en París, en la capital de Francia, donde inició la tercera edición del Festival de Cine al Aire Libre, el conocido como Cinema Paradiso, ocupando el icónico patio Cour Carré del Museo del Louvre durante 4 noches de magia cinematográfica. Se espera ahora que cada noche acudan unos 2.500 espectadores para ver una selección de documentales y de películas de ficción. El patio en el que se desarrolla el festival fue acondicionado con una pantalla de 24 por 11 metros, también con instalaciones de comida y con una cabina de DJ para actuaciones de música en directo.
Hasta aquí este repaso a la actualidad internacional. Sigan conectados a France 24 y recuerden que pueden ampliar toda esta y mucha más información en nuestro sitio web france24.com.